Atrevido e diferente, así é o considerado o mellor grupo de Galicia. Hoxe en Conexión Verbena, Claxon. Para que vivas como una princesa, mi amor. Ay, ay. I'm sorry, I'm very. Bailado. Hoxe Conexión Verbena vai a pasar o día inteiro co grupo Claxon e resulta que Sebastián Mato forma parte del, non me digas, menuda sorpresa acabo de levar. Bueno, el Tamarina non me do libro de ti ni Dame dos besos, ni en el verano. Acabo en buena hora, ahora tamén no Conexión Verbena. Séntate coa Hostia, xente, me fai ven de coa todo. xente, séntate coa Hola. xente. Hola. Que tal, hombre? Así que esta temporada con Claxon. Con Claxon. Y tú esta temporada ahí con tu super nuevo programa Conexión Verbena. Con Conexión Verbena, Pues sí. ya veo, ya. ¿Y qué tal? Bien, ¿no? Ben. Cosechando triunfos, como siempre. Aí estamos intentando, Bueno, polo moi ben, menos. moi ben. Os dous orensanos entón do grupo Claxon, Sí, non? señor. Guillermo Lamelas, voz e baixo tamén, non? Sí. Sí, nada, aquí esperando a ver si veñen os A ver si viene, compañeiros. porque ya ves, la puntualidad aquí brilla por su ausencia. Pois vamos a esperar que, se vos parece, nós tamén nos metemos na furgoneta. Pues claro que nos sí. apetece estar o día inteiro con vos, tal Pues actuación, sí? bienvenidos seáis. A ver como se vive un día con Claxon. Pues nada, poneros el casco que vais a pasar 24 horas con nosotros, ¿vale? Hostia, mira, ahí viene la furgoneta. Ah, mira, sí. Vamos para lá. Sí, mire, por aquí a festa. Quen toca hoxe? El combo. Hoxe toca Claxon. Subimos entón? Claro. Sí. Vamos. Vamos. Onde nos podemos subirnos? Subidos. Hai tendes as escaleiras por detrás. Hola a todos, chicos. Gracias por acollernos a Telemiño. Despois falarei con todos, vale? Bueno, pero primeiro, aquí está Manuel, conductor, que tal? Boas tardes. Buenas, Imos para a festa entonces? Vamos, veña. Vamos para lá. E polo camiño vouches facendo un par de preguntiñas, se me Veña, permites. sí. A primeira, neste sector no que imperan as modas, é posible existir sin seguilas? Eu penso que sí. De feito, estamos aquí tocando hoxe, non? E nós non seguimos moitas modas, a verdad. Cales son os adxetivos que mellor definirían o grupo Claxon? Eu penso que originalidade. Eso creo que é unha das máximas que tuvemos desde sempre e que seguimos a rajatabla, vamos. Como e cando nace este grupo, Manuel? Bueno, como? Pois porque tres colegas nos sentamos a falar e decidimos facelo. E cando? Pois no 2012, a finales de 2011, 2012. Pouquiños anos de vida ten o grupo Claxon, pero logrou convertirse no grupo máis querido, no de maior recoñecemento de Galicia, non é así como tomades vos? Sí, bueno, ese era un dos obxectivos que tiñamos desde que o montamos, non? Ser originales e convertirnos nun dos mellores grupos de Galicia, penso que o conseguimos, vamos. Ou a xente polo menos así o di.
Guillermo, tú eres o único dos músicos de Claxon que forma parte do grupo dende os seus inicios, dende o ano 2012, non? Sí. Como recordas aquela experiencia? Que foi o que máis te encheu de formar parte desta formación? Sí, a verdade que foi unha experiencia moi enriquecedora, pero bueno, tamén pasamos os nosos apuros, sabes? O sea, hai un mogollón de anécdotas, pero a verdade que a primeira fecha foi complicada, porque chovía a mares, foi moi complicado a montaxe do escenario, o sonido, todo, pero bueno, son esas cousas que agora xa quedan atrás e a partir de aí xa todo foi moi ben rodado e nada, con moitas ganas e moita ilusión polo proxecto. Cales son as ventaxas e inconvenientes de formar parte dun grupo totalmente diferente ao que estamos acostumados a ver nos campos da festa? Sí, bueno, inconvenientes un pouco... Sempre se nos mira como se fóramos casi un bicho raro, verdad? Porque queres facer... Facemos igual música comercial, pero, bueno, intentamos darlle o noso toque, verdad? Os temas, sobre todo os temas de actualidade, así. Entonces, bueno, ao principio como que te ven como algo raro, pero logo xa a xente conecta moi ben co grupo, a verdad que estamos moi contentos en ese aspecto. Sabes mejor que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amaba igual que yo. Tienes hoy de razones para despreciarte, y sin embargo quiero que seas feliz. Ay, ay, que allá en el otro mundo, entre el infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Que allá en el otro mundo, entre el infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Dile, Sebas, dile. Tevi, tú as túas costas tamén tes unha larga trayectoria no mundo da música, no mundo da verbena, non? Pues sí, llevo ya desde el año 2000, llevo casi 17 años. voy a Madre hacer este mía. año. Desde los 15 añitos llevo por ahí, pasando por un montón de formaciones. Pues empecé un grupo muy pequeñito que se llamaba Grupo Chaston. Luego estuve en una orquesta con mi padre, que mi padre también es músico. Y bueno, empecé a ir moviéndome de orquesta a orquesta y tal. Hasta que me han llamado de aquí, que es un sueño en el sentido de que es un grupo que siempre admiré musicalmente y siempre por la originalidad del grupo. Siempre me llama muchísimo la atención este grupo. Un batería tiene que notar la diferencia entre pertenecer a una orquesta más común, por así decirlo, a pertenecer a un grupo como Claxon, ¿no? Sí, sí. Aquí somos 6 y hay mucha labor en cada persona. Desenvolvemos varias facetas, voces, cantar, tocar, un poco todo electrónico, tema ahora mucho la música moderna que se lleva ahora. Entonces hay que estar un poco en todo y muy concentrado sobre todo, porque es mucho trabajo y muy pocas personas. Intentamos hacer la labor de 12 personas o 13, como llevan las orquestas. Súbeme la fiesta, mi canción, siente el bajo que va subiendo, dame el alcohol, quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la fiesta, mi canción, siente el bajo que va subiendo, dame el alcohol, quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol. ¡Eso, David! ¡Mira! ¡Gózalo, mi hermano, gózalo!
te espero, sabes que te venero, no puedo vivir sin ti. Yo no te miento, todavía te espero, sabes que te venero, no sé vivir sin ti. Súbeme la radio. Sebas, tú non te queixes que che tocou a pregunta máis fácil A ver, da noite, sorpréndeme. Como ourensano, Sí. Contame cales son as peculiaridades do público e das festas da nosa provincia. Bueno, a verdad que o grupo aquí ten moita aceptación. Os seguidores de Claxon, a verdad que temos moitísimos seguidores aquí en Ourense, sobre todo de un público que, bueno, gustalle moito as formacións de grupo, non? Digamos un pouco que é un rollo diferente, as cancións de pop, máis roqueiras e tal. Entón, a verdad que son seguidores moi constantes, non? Digamos que por todo o círculo que nos movemos da provincia de Ourense, sempre solen vir os mismos e tal, é un grupo de xente, a verdad que é moi férrima. E tamén é moi peculiar o músico ourensán. Músico ourensán tamén é moi peculiar. Os ourensanos, que este programa é de entretenimento, pero, oye, tamén... Tamén é cultural, Porque, hombre, efectivamente, tamén é cultural, claro que sí. O barallete, O barallete. ingrediente fundamental dun músico ourensán, que é eso? Contame. Pois mira, eso era unha jerga que tiñan os antigos gremios, había lenguaxes secretos, os afiadores, os azabacheiros, incluso os zapateiros, pois os músicos ourensáns temos a peculiaridade de que o lenguaxe secreto que tiñan os afiadores de Luintra, pois mutouse, digamos, e adoptámolo un pouco os músicos da provincia, non? Chámase o barallete. De feito, Que agora tú intervalo ben tamén. podemos carlar a Intervalo maralla que abuña nos osqueros nexo Nexo intervanada, intervanada. e nos carlamos aquí ceso que Podríamos queiramos. estar aquí jarlando... Efectivamente, aquí na Godaxe, Sí, na Godaxe, sí que nexo abuñaban uns intervanada. fundios por aí, abuña a túa zouma tamén, A zoma, copísimo, hola. abuñan unhos cancios, Icho. abuñan unhos quelfos tamén, E tu abuñas fatísimo, Eu abuña e moi- borne. Nadie entendeu nada. Nadie entendeu Pero nada. entendemos, non os músicos ourensanos que nos estén claro vendo. que sí. Moi ben. Mira qué fácil es. Esto es facilísimo, ¿eh? Mira, en modo la hoja, de un lado para otro todo Dios. Mira qué fácil es. Fue en un pueblo con mar, una noche, después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata con una condición, que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando. Tú saliste a cerrar, yo me dije, cuidado chaval, te estás enamorando. Luego todo pasó, de repente, tu dedo en mi espalda, ay, dibujó un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda. Caminito al hostal, nos besamos en cada farola. Fue en un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Y ahora vas, canta conmigo esta noche, veña. Y nos dieron las 10 y las 11. ¿Cómo? Bueno, párame, por favor. Tamarinda, vouche facer entrega. Onde está? Aí teño aquí. Para que seas unha fan oficial de Claxon Era ourensana. o único que me faltaba. Tes aquí, mira pa aí. Aí va, que chorrazo. Mira que ben dobladica está. Doblino ao revés para que non se che ensuciara, mira. Xa ves, A camiseta xa, oficial de Claxon 2017, vouche a facer entrega. Aí a tes. Aí, Que bonita. que tal? Gústame moito. Bueno, eu espero que si o resto, mentras si non refresca moito, che tens que botar unha rebequita por encima, si o resto da entrevista o fas coa camiseta, como Claro que ves? sí. Vale. Pódeme cambiar nos Vale. rosas tamén? Hoxe Tamarinda será unha claxoniana máis. Ahí estamos. ¡Mira! Vamos a hacer una cosa, ¿vale? A ver si somos capaces de bailar todos o mismo baile. ¿Vale? Eso es súper importante. ¿Vale? Qué mal me va de la risa. Qué mal me va de la risa. Mira,
3 pasiños para un lado e outros 3 pasiños para outro, vale? Super fácil, mira. 1, 2, 3 para aquí, 1, 2, 3 para allá. Vamos. 1, 2, 3. 1, 2, vale. Se alguén quere bailar de outra maneira que baile. A mí non me importa, vale? Vamos, veña, aí estamos. 1, 2, 3, vamos, vamos. Cuantos más mejor, vale? Vamos, veña. A castellano, Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado. No quiero hablar del futuro, no quiero hablar del pasado. Mira, vamos, 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 movimiento. No quiero hablar de esos niños que están desamparados. No quiero hablar del mendigo, no quiero hablar del soldado. Y ahora, saltamos, saltamos. Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. No quiero hablar de la lucha si no estamos... Mira, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos, vamos, vamos. Movimiento, movimiento. Vamos. Ahí estamos, qué bonito. Quiero buscar un camino que nos encuentra barrados. No quiero hablar de la guerra, no quiero hablar del soldado. Mira, suá, 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 suá. Quiero hablar pero hablo y empiezo a estar ya cansado. Muy buenas intenciones sin entregar nada a cambio. Y ahora, saltamos, ¿qué? Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. ¡Digo! Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. ¡Mira! ¡A la guitarra! ¡Sebastián! ¡Vamos! Pero que festa tan bonita están a facer os compañeiros do grupo Claxon. É momento de tomarnos un pequeno descanso, será moi breve, 2 minutos e regresamos. Vámonos que vamos a empezar ya. Estos son sempre os momentos, imagino, de máis tensión, non? Ten que estar Sí, todo a bueno, punto. tensión, ten que estar a punto, todo preparado, probado e todo eso. Este é o teu posto de traballo? Sí. Contame cantos vatios manexades, cantos Cero vatios manexas por a botóns. noite? Pois ao redor de 100.000. Pouco máis ou menos. Ahora, poñer un pouco de luz para poder ver. E arriba o telón, e que todo comece listo. Claxon. E ahora que empecen cando queiran. Vos decides Claxon. Claxon de nos. Mira que fácil. Claxon. Claxon. Bueno, pues, ¿qué vos parece si vamos a repostar algo de comida? Vamos a repoñer forzas. Invitados, nos a cenar con Claro vos? que sí, hombre, Ai, eso genial, me se que pregunta. ben. Vamos entón. Pois estamos sentadiños preparados para repoñer forza. Primeira pregunta para Juan. Quero que me digas esta xira 2017 por onde vos vai a levar? Pois por Galicia, vamos, por Galicia adiante. Vamos a estar moito por Ourense, bastante por Lugo, e queremos ir máis pola zona de Coruña, que nos teñen aí un pouco abandonados. Queremos nos meter aí con Jancho. E por certo, si me está vendo xente de Madrid e que entendo gallego,
Queremos ir a tocar para Madrid. Bueno, para Madrid e para donde faja falta. Barcelona, País Vasco, Sevilla... E por que queres ir a tocar por ali? Porque quero ver mundo, tío. Ah, bueno, está ben. Non salín de Pontevedra, non salgo da miña casa. Levo 20 anos salí de ermitaño. Está ben que Conexión Verbena chega hasta lá, Sí. xa non lo dixeron polas redes sociais, así que a túa petición seguro que será escoitada. Por favor, levádenos fora que queremos ver mundo. Estamos vendo moito Ourense, moito... E queremos ver máis, Pero, bueno, estaría ben así unha fichiña por Madrid, unha fichiña por Barcelona... Non pide nada. Que po que facemos, perdona que che interrumpa, po que facemos, ben barato vamos, Porque... Tiñamos que cobrar o doble. Porque, cuidado... Este é o compañeiro de Telemiño, Si queredes, podedes dar un aplauso, un bico, invitalo a un cubata ou o que sea. Telemiño, oe, Telemiño, oe, Telemiño, oe, Telemiño, oe. Pero tengo que hablar por el micro, si no, no se me escucha. É verdade que me dixeronme que imitabas moi ben a Cañita Brava. Bueno, moi ben. Como mandaría un saludo a Cañita Brava para toda a audiencia de Telemiño de Conexión Verbena, Juan? Bueno, vou a facer como fixo nun vídeo que rulou polo Facebook, vale? Que salía grabando para unha orquesta, pero vou a facer grabando para clase, vale? Vale. Un saludo a los fans de todo el grupo Claso, para que se entere en todo el mundo y en toda Galicia, para toda España y para el resto de Europa. Si no hay que meter kilómetros, se le mete que no pasa nada. ¿Sabe quién llegó? Llegaron los dos mejores músicos del grupo Claso. ¡Oye, vámonos, mira! ¡Despacito! Ahí va, ahí arranca, mira. Ahí arranca. ¡Mira! Sí, sabes que ya llevo rato mirándote. Tengo que... ¡Ole! Que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán, yo soy el metal. Me voy acercando, voy armando el plan. Solo de pensar se acelera el pulso. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos están pidiendo más. Estoy que pararlo sin ningún apoyo. Niño, quiero desfilar tu cuerpo despacito. Déjame me digan cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudar eso despacito. Tengo las paredes de tu laberinto. Dentro de tu cuerpo tengo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Me enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar todas de peligro hasta provocar tus gritos. No olvides tu apellido. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte eso despacito. Firmo las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que me enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Sí, favorito, baby. Déjame sobrepasar todas de peligro hasta provocar tus gritos. No eres tu apellido. Volvemos contigo, Dani. Eu quero saber sobre o repertorio que nos preparastes para esta xira 2017. Con que nos ides a sorprender, en que vos basades a hora de elixir os temas? Para elixir o repertorio, basicamente, basámonos nas cancións que non se suelen estilar ou non se suelen escoitar nunha verbena normal. Por exemplo, sí que temos que facer certas cancións que son obligadas, como este ano o Despacito, por exemplo, pero tamén intentamos darlle ese toque. Nos solemos montar temas que sí que se están escoitando, pero sempre llevamos a dar, damos unha volta de cambio e facémolo o noso rollo. Demostrando que coas cancións máis míticas dos anos 80, sí, claro, que se pode cambiar, que non tes que escoitar o mismo, non por ter dúas orquestas tes que escoitar o mismo unha hora e media un e outra hora e media outro. O sea, darlle un cambio á festa, realmente que teñas dúas formacións totalmente distintas.
E quen elixe o repertorio? O repertorio elixe o Guillermo, o baixista. Pero bueno, digamos, o repertorio suele ser falado entre todos. Dicimos, pois queremos montar esta canción, se o mellor a mí me gusta unha canción, eu podo dicir, eu penso que esta canción vou na defender, ou penso que pode ser un boom este ano, pois escoitámola, barajamos as posibilidades e si se pode montar, montase. Tema estrela 2017, cal é? Como unha ola, sin duda, Rocío Jurado. Cantado por min, claro. Como una ola, amor, fue mi vida, como una ola de fuerza de caricias, de espuma blanca, rumor de caracolas, como una y me quedé prendido en tu tormenta, perdí el timón sin darme apenas cuenta. Como una ola, tu amor llegó como una ola. Que del cielo una estrella en el hueco de mis manos y la prendí a tu cuello cuando te dije te amo, pero al mirarte a los ojos y una luz de desencanto avergoncé de mi estrella y llorando me dormí. Como una ola, tu amor fue mi vida, como una ola de fuerza desmedida. Sentí en mis labios, tus labios de amapola, como una ola. Y me escapé contigo mar adentro, sin escuchar las voces en el viento. Como una ola, tu amor creció como una contigo mar adentro, sin escuchar las voces del viento. Como una ola, tu amor llegó. Conexión verbena, vale? Víronos a gravar hoxe, rompille a cámara. Na televisión vosa vades ter que poñer 2 televisións para ver mamín, vale? Anchín de carallo, sí, é verdad. Pero bueno, oye, a boa vida. O que máis me gusta de Claxon pois é como tocan, o tipo de cancións que teñen. A levo seguindo
Pois dende fai 2 anos, máis ou menos. Moi boa orquestra en Galicia. A música total. Lo que están tocando me encanta porque é de mi época. Gústame moito porque é diferente ao que estamos acostumbrados coas outras orquestas. Recórdame moito a miña época de mocedad, os anos 80. Me ha encantado, o sea, todos los estilos, joder, canciones antiguas de las que gustan a todos. Yo lo voy a seguir, o sea, a partir de ahora lo sigo. Claro, unha orquesta impresionante. Levo moitos anos seguindos, cada ano millor. Diferente, é unha cosa como cando foi a América, que a mí me gustaba, e algún deles está aí, verdad que sí? O secreto a súa música é que nos recorde música de todos os tempos e para todas as edades poder disfrutar. A min gustame este grupo porque sales un pouquiño do común das outras. Bueno, a min encanta. Encántame tanto el sonido como a vocalistas como a guitarra. Moi ben, está moi ben. Tano, cal é o teu papel no grupo Claxon? Bueno, o meu papel, vamos a ver, ao ser grupo non hai trompetas, non hai metal, e entonces pois é un pouco pois abarcar todo eso, facer un pouco de metal e piano para os temas así de latinos, de cumbia e tal. Depois nada, ao ser grupo bueno, máis tirando a rock, pois non temos moito deso. Os típicos temas que suelen ter as orquestas todas non solemos telos. E se os temos diferentes. Temos diferentes, que é unha cousa pois que me gusta moito deste grupo. Todo o que facemos, pois intentamos darlle o noso toque personal na maioría dos temas, e iso me encanta. O sea, que és unha persona con moito peso, bueno, como o resto dos teus compañeiros. Bueno, eu todos intento. facedes de todo, todos sodes imprescindibles. Sí. Ao final conxugase algo maravilloso. E a verdade é que outra das cousas moi boas que hai neste grupo é que todos temos estilos pois moi diversos. Entón, ao xuntar eso é unha locura, bonitísimo. Que veñan a vernos. Por favor, Tamara. Tamara Pérez. Sube arriba, por favor. Vente pa acá. Vamos a cantar unha canción xuntos. Vente pa acá. Oye, hai que decir que estamos en directo, en Telemiño. Estamos en directo en Telemiño. Para Conexión Verbena. Para Conexión Verbena. Para Conexión Verbena. Se me cortou. Verbena. Tamara, sube. Ella ven. Oye, non pedimos un aplauso en toda a noite, por favor. Dadelle un aplauso a nosa compañeira Tamara de Telemiño. Tamara, aí tes o micro. Sabes algo? Tencho aí a letra, se queres. Mais ou menos, sí. Time for jeans, I'm a language steam. Try to get them to read the hip hop home for the destination. Arena squeaky and you know how at the brother man at the brotherhood on them. For good and tennis.
to breathe and keep on home. Aplauso fortísimo para Tamara. Oye, ¿cómo cantas, Choca ahí. Sí, señor, vivo rock and roll, vivo rock and roll. E ata aquí chega o Conexión Verbena de hoxe co Grupo Claxon. A próxima semana a cita será coa orquesta La Fórmula. Esperamos a todos. Va solista. Vémonos. Dolores se llamaba Lola, ante la calle hasta las 6. Pues el dinero en esta tierra, ¿dónde? Fuiste la niña de azul, ahora eres la vieja verde. ¿Cómo se nota la vida, sí? ¿Cuánto vale lo que tienes? Las vueltas que da la vida. Mira a mí, ¿dónde vas? ¡Que no vas, qué! ¡No se oye! ¡Eso! ¡1, 2, 3! Como dice Yoshi, una canción no es canción hasta la que canta el fuego. Ahí estamos, Orense. Gracias, amigas y amigos. Atención, momento de televisión, momento de la Fórmula Channel. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita, una mordidita, una mordidita. Yo que vivía ciega sin saberlo. Qué buena, qué buena.